Ok, pues muy buenas tardes. Parece que ya estamos en vivo. Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Huerta, director de Comunidad y Herencia Cultural. El propósito de estas charlas o de estos espacios es para compartir un poquito sobre recursos y hablar un poquito sobre temas que están afectando a nuestra comunidad latina, especialmente ahorita, como parece que ya medio salimos un poquito de la pandemia, pero todavía no, pero aún, y también más que todo con la idea de abordar un poquito temas que sabemos que nos están afectando mucho a todos, como lo es la oportunidad de conversar un poquito sobre los temas relacionados con la salud, tanto física como mental. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial de aquí mismo, del estado de Oregon. em, y la manera en que vamos a conducir este evento es, Diana, nuestra conductora, tiene una serie de preguntas que hará relacionadas al tema. Y ya de ahí abriremos espacio para cualquier duda o comentario que tengan. Pero durante la presentación o durante las preguntas, cualquier duda o pregunta, comentario que tengan, pueden escribirlos en el chat y después de las preguntas haremos espacio para sus comentarios, preguntas o cualquier duda que tengan. Bienvenidos una vez más y sin más por el momento, les cedo la palabra a nuestra conductora, la licenciada Diana Ramírez. Diana, adelante. Gracias, Antonio. Muy buenas noches a todos. Yo soy Diana Ramírez y sean bienvenidos al segundo programa de Pregunte al Experto. Como lo comentó Antonio, el martes pasado, 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y por tal motivo en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial quien nos va a hablar sobre la salud integral de las mujeres y también nos va a informar sobre la situación actual de la pandemia. Es un gran placer presentarles a una doctora orgullosa de ser hija de inmigrantes mexicanos y quien ha brindado atención médica a las regiones de Oregon y Washington por los últimos 15 años. Ella es la doctora Eva Galvez, es médico certificada por la Junta Americana de Medicina y titulada en la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington. Actualmente es directora de la Junta Directiva de Migrant Clinicians Network, una organización nacional que lucha por la justicia en la salud. También les recordamos que esta conferencia tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No fue diseñada para reemplazar la asesoría ni el tratamiento médico profesional. Si tiene dudas al respecto, consulte a su médico. Ahora sí, doctora, bienvenida. Es un gran honor tenerla en este programa. Muchísimas gracias, Diana, y también a Antonio y a su organización por invitarme esta noche. Realmente estoy encantada de estar con ustedes, es un honor. Y también gracias a las personas que están aquí, que nos acompañan. Gracias por darnos un poquito de su tiempo. No, al contrario, muchas gracias por brindarnos su valioso tiempo y vamos a comenzar con la serie de preguntas que tenemos. Y la primera pregunta es, desde su punto de vista médico, ¿usted cómo piensa que va la pandemia en términos de vacunación contra el COVID-19, número de contagios por Omicron, etcétera, etcétera? Bueno, hablando en términos muy generales, yo personalmente estoy muy contenta de ver que el número de contagios, hospitalizaciones, muertes siguen cayendo, pero aún consciente de que esta pandemia no está totalmente en su fin. Vamos llegando un poco, pero no hemos llegado totalmente a su fin. Pero creo, Diana, que quizás el punto más importante que yo quisiera hacer es de que a pesar de que muchos hablamos un poquito de esta nueva fase, yo creo que es bien importante estar conscientes de que aún siguen contagios y quizás más importante que hay familias que aún siguen viviendo las consecuencias de la pandemia, ya sea porque en este momento tienen a un familiar en el hospital, porque han perdido a un ser querido
o quizás han vivido un cambio drástico en su estatus económico. Entonces pienso yo que es un tiempo alentador para mí, un tiempo que me siento feliz, pero creo que es un momento que también hay que recordar que para muchas personas las vidas les han cambiado bastante. Entonces, a lo mejor el lema para estas familias no es el regreso a la normalidad, sino que es una etapa nueva. Am, sí, pero sí, el Omicron parece que ese pico, esa ola que vimos ha bajado y de acuerdo a esos números es que la gobernadora y pues ya bajó, ya quitó el mandato del uso de los cubrebocas el día 12 de marzo. Mm, perfecto. Doctora, ¿usted considera que ya logramos la inmunidad de grupo? Es decir, ¿realmente estamos saliendo de esta pandemia, como dicen? Ujú. Sí, como le dije, es una pregunta que realmente consiste de muchos factores. Entonces, no sé si algunos se acuerdan que cuando empezaron a sacar las vacunas, hubo muchos expertos que decían que para llegar a esta inmunidad de grupo teníamos que llegar al Ujú, entre 70-80% de vacunados. ujú, Pero realmente, primeramente en este país, no hemos llegado a ese número en cuanto completamente vacunados. Y después puedo hablar un poquito más a lo que significa estar completamente vacunado. Pero también lo que hemos aprendido es de que con el COVID-19, o más bien el virus SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, es un virus muy transmisible y muy capaz de mutarse. Entonces, cuando juntamos estos dos factores de las mutaciones, junto con el hecho de que es muy transmisible, pensamos que va a ser muy difícil de llegar a esa inmunidad de grupo, porque mientras existan grupos de personas que no están vacunadas o aunque estén vacunadas, pero a lo mejor les haya disminuido un poco su inmunidad, ahí es donde el virus aprovecha, empieza a mutarse, a cambiarse y puede evadir básicamente am, nuestra respuesta inmune. Entonces creo yo que sí va a ser un poquito difícil de llegar a esa inmunidad del grupo y decir, yo diría que la pandemia no ha terminado, pero estamos ujú, entrando a una nueva fase. Y esa nueva fase se debe a que ya, a pesar de que hay muchos contagios, ya no estamos en ese punto en que sentimos ese miedo de que va a colapsar el sistema de salud. ujú, Y realmente cuando empezábamos a pedir a la gente que se quedaran en casa y el distanciamiento era porque teníamos miedo, no sabíamos cómo iba a actuar el Omicron, teníamos miedo de que iba a haber contagios junto con hospitalizaciones y muertes. Y como médicos queríamos asegurarnos de que hubieran recursos suficientes para todos, pero como hemos visto ya que el Omicron fue muy contagioso, pero no tan letal, hemos podido soltar las riendas un poquito, pero no podemos bajar la guardia todavía. ujú. Yo creo que todavía estamos en un punto en que no sabemos cómo va a actuar el virus. Entonces estamos en un periodo de calma Ujú, y yo diría que hay que disfrutarlo, ¿verdad? Porque sí es algo que es muy alentador, pero hay muchos puntos de vista en cuanto a cómo va a actuar el virus. Algunos que son más optimistas dicen que ya el virus va a convertirse como lo que es la influenza, que cada año va a haber unos brotes. Otros que son más pesimistas y dicen que a lo mejor se va a seguir mutando hasta el punto de que pueda evadir la vacuna y que otra vez tengamos contagios enormes. Y no se sabe. Entonces, yo diría que hay que ser optimistas, pero también hay que tomar las precauciones. Ujú. sí, por supuesto, no bajar Sí, la guardia, sí. ¿verdad? Y Diana, Ujú, si podría nada más comentar un poquito sobre esta nueva mm, fase. claro.
Yo sé que en la última fase era mucho sobre el distanciamiento, era también mucho de estar en cuarentena, Ujú. pero ya ya hemos entrado a la fase en que ya no es necesario estar en cuarentena. Entonces, esta fase consiste, yo diría, de 5 pasos. El primero es, hay que vacunarnos, am, y el estado de estar completamente vacunada indica el refuerzo, ¿verdad? Entonces, el refuerzo viene siendo, si nos pusimos la Pfizer o Moderna, el refuerzo es a 5 meses después, ¿verdad? La segunda medida que podemos tomar en esta nueva fase es también estar informados, mantenernos informados sobre las nuevas guías de la CDC, estar informados sobre nuevas variantes. Tercero, también es preparados, ¿verdad? Hay que tener, si estamos vacunados, tener la cartilla lista. Si podemos, es mejor tener unas pruebas caseras. Y también protección, seguir usando el cubrebocas si estamos dentro de un grupo más vulnerable. Y luego, por último, sería nomás, no hay que olvidar que si nos sentimos enfermos, no es, todavía es muy importante de estar en aislamiento y hacernos la prueba. ¿Ok? Ujú. Sí, entonces, son los 5 pasos, ¿verdad? Los que Sí, acaba de sí, mencionar. Muy sí. bien. Y bueno, cambiando un poquito de tema sobre con respecto a las enfermedades más comunes que afectan a nuestras familias latinas, ¿cuáles son esas enfermedades, doctora? ¿Cuáles podría compartir, con todos nosotros? Ujú. Bueno, Diana, son muchas enfermedades. Yo creo que de las más comunes son diabetes, la presión alta, Ujú. también depresión, ansiedad, también muchas enfermedades renales, o sea, del riñón y problemas cardiovasculares y también el cáncer. O sea que son muchas enfermedades am, que nos afectan a nuestra comunidad. Ujú. Ujú. Y desde su perspectiva médico, ¿cuáles son los factores o determinantes sociales que influyen en estos problemas de salud y por qué ocurre de esa manera, doctora? Bueno, primeramente, Diana, muchas gracias por hacer esa pregunta porque yo creo que históricamente cuando hemos hablado sobre la salud, Ujú. siempre nos hemos enfocado mucho en lo que es la genética y el estilo de vida. Eso siempre ha sido la narrativa, que si te enfermas, si tienes Ujú. obesidad, si tienes diabetes, que a veces es que a lo mejor es porque hiciste una mala decisión o a veces hasta llegamos a culpar a la gente. Pero lo que hemos aprendido mucho, y yo digo yo porque como doctora es algo que he aprendido a través de los años como doctora, es de que no solamente no solamente son nuestras decisiones o la genética, sino que las condiciones sociales en las que nacemos y vivimos tiene que ver mucho con nuestra salud. Por ejemplo, lo que es el tener empleo o no tener empleo, tener ese acceso a medicina, tener vivienda adecuada. Y un ejemplo que quisiera compartir es la enfermedad de la diabetes, ¿verdad? Sí. Sabemos que para controlar la diabetes necesitamos, primeramente, sería bueno tener un médico para que el médico nos pueda guiar y también proporcionar la medicina. También, aparte de necesitar la medicina y un médico, también el médico le va a recomendar el ejercicio y una dieta saludable, una dieta muy saludable. Pero hay que ponernos a pensar, si usted tiene diabetes y no tiene seguro médico, Ujú. va a ser difícil ir al médico. O quizás tenga suerte y pueda ir a una clínica comunitaria y pueda ir una vez. Pero ¿qué tal si ya en su trabajo no la dejan tomar un día para que vaya a atenderse o vaya a surtir otra vez sus medicinas? ¿O qué tal si tiene un trabajo con salarios muy bajos y no la permiten pagar la medicina o no la permiten comprar sus alimentos saludables? O si no tiene
dinero para la gasolina. O sea, que todos esos factores influyen en nuestras enfermedades y pueden ser barreras para poder vivir una vida saludable. Ujú. Muy bien. También otra barrera se podría considerar como el idioma, ¿verdad? Porque muchas personas no dominan el idioma, no dominan el inglés y eso también puede considerarse como un factor. Definitivamente, Mm, Diana, y qué bueno que lo dijo, que porque en nuestra comunidad, yo en veces me olvido de eso, porque gracias a Dios tengo la bendición de ser bilingüe y mis pacientes llegan a mí y tengo la dicha de hablar en español, pero para muchos pacientes, cuando van a una clínica o a un hospital, o si no hay alguien que habla el español, o si vienen conmigo, pero después necesitan servicios más especializados y los mando ujú, con un especialista, en veces no van o a lo mejor sí van, pero no hay esa comunicación y ahí es donde vemos que la salud va de a poquito deteriorando. Entonces sí, el idioma es una barrera muy enorme en nuestra comunidad y gracias por comentarlo. ujú. Y de hecho, nada más para compartirles un dato estadístico, la comunidad latina es una de las más grandes y de mayor crecimiento aquí en los Estados Unidos. Aproximadamente representamos el 17% de la población total. Y como lo acaba de comentar la doctora, somos una de las comunidades más vulnerables por diversos factores, por lo que acaba de comentar la doctora, pero es importante considerarlos y que son muy importantes en cuestiones de salud. Doctora, como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar y es fácil decirlo y difícil llevarlo a cabo. ¿Nos podría compartir algunas de las prevenciones o medidas de prevención que debemos llevar a cabo en este momento para evitar estos problemas a corto y a largo plazo? Sí, bueno, pienso yo que ahí, podríamos hablar como en términos más amplios y luego también en términos como más Ujú, específicos, pero voy a primero enfocarme en lo que es el sistema de atención médica que tenemos en este país y sí. acabamos de hablar un poquito de esto ahorita, pero una manera de realmente prevenir o mejorar la salud de los latinos es de que tenemos que crear sistemas médicos que son accesibles y también son confiables. Entonces, no solamente se trata de tener una clínica o un hospital. El edificio no lo es todo, es el Ujú, primer paso. Pero ya después, entrando a ese sistema de salud, ¿cómo se trata la persona? La persona tiene a alguien que les habla en su idioma, se sienten en confianza o llegan y se sienten rechazados, quizás hasta con miedo. Todos esos factores cuando existen en el sistema de atención médica hace que la gente no quiera regresar. sí. Entonces es tener los lugares accesibles, pero también es cómo son estos sistemas para que sean más fáciles de navegar para nuestra comunidad. También la otra cosa tiene que ver mucho al comentario que usted y yo hicimos hace poquito sobre la Ujú, información que recibe la gente. Entonces, creo yo que la información en cuanto a la salud tiene que ser, claro que en español o el idioma que hable la persona. Sabemos que hay personas que hablan, por ejemplo, zapoteco o mixteco, pero que ujú, sea en el idioma apropiado, pero también que sea culturalmente y lingüísticamente, entonces, adecuado. Entonces, hay personas que a lo mejor leen, pero si les damos su nivel de leer, a lo mejor es hasta cierto grado. O también es en qué contexto está la información. Es un contexto cultural que nosotros que nos podemos relacionar, ¿verdad? Nos están dando una dieta que realmente no vamos a seguir porque consiste de no sé qué tofu, que a lo mejor algunos lo ujú, comemos, pero muchos no. Muchos queremos que nos sí. expliquen cómo es la dieta, si vamos a comer calabacitas con queso, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se está dando esa información? Porque déjeme le digo, Diana, el problema que hemos visto en estos últimos años, que cuando no hay la información adecuada, es cuando empezamos a buscar información por otros medios.
y en veces esa información no es confiable. Y ahí es cuando empieza a ocurrir la mala información. Y no siempre es por intenciones malas, ¿verdad? Muchas veces la gente no saben a dónde ir para obtener información. Ujú, Entonces, a lo mejor hablan con la amiga, con el amigo, se meten a un medio social y en veces puede hacer que sí sea información precisa, no todo el tiempo. Entonces, también tenemos la responsabilidad, uno de médico, pero la sociedad, también los medios sociales, de asegurarnos de que la información que se esté dando sea información confiable y información que podemos realmente entender. Entonces, para mí eso es muy importante. Y luego, ujú, entonces, hablé de los sistemas de salud, la información y luego también, por último, ampliar un poquito el panorama en cuanto a las condiciones sociales. Las condiciones sociales, hablamos de la educación, hablamos de vivienda, pero esas condiciones sociales se crean por políticas. Entonces, ujú, hay mucha política que excluye a nuestra comunidad. sí, Entonces, esas condiciones sociales realmente son consecuencias de sistemas que muchas veces no son iguales. Hay inequidades sistémicas, muchas personas le dicen así. Y estas inequidades sistémicas son el resultado de políticas que muchas veces no apoyan a nuestra gente. Entonces, pienso yo que también tenemos que empezar a ver esos factores sociales cuando ujú. estamos hablando de cómo mejorar la salud de los latinos. Ujú. Le agradezco mucho que haya comentado eso, porque sí es muy importante y se habla muy poco de ello, de esos factores políticos que influyen en nuestra salud como comunidad. Y enfocándonos un poquito más en la salud de las mujeres, doctora, ¿cuáles serían las enfermedades más comunes que nos afectan a nosotras, la comunidad latina, o en especialmente las mujeres Sí. latinas? Y gracias, Diana, porque hace ratito hablé un poquito, comenté del diabetes y la hipertensión, que Ujú, son enfermedades más comunes, pero en cuanto a las enfermedades que matan a más mujeres latinas, es el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ujú, Entonces, y eso, déjeme le digo, Diana, no es necesariamente que seamos las mujeres latinas genéticamente más propensas al cáncer o a los problemas cardiovasculares. Am, Muchas veces estas enfermedades llegan a resultar en una muerte porque no hubo acceso a los sistemas de salud. Entonces, no hubo esa prevención, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona llega a tener el diagnóstico de un cáncer, no solamente es el diagnóstico, también ujú, necesita esa mujer ir a sus tratamientos. Quizás la van a remitir con un especialista, a lo mejor necesita quimioterapias y cuando hay muchas barreras, igual idioma, transporte, no tener tiempo para perder de trabajo, simplemente no tener seguro médico, que es la situación en que muchos latinos se encuentran, ahí hay muchas barreras y entonces estas enfermedades no se tratan a tiempo. Es igual con las enfermedades cardiovasculares. Lo que causa la enfermedad cardiovascular, los factores número uno es diabetes y hipertensión. Son dos enfermedades que se pueden manejar y se pueden controlar, pero tristemente en veces no lo podemos hacer por las barreras de acceso, ¿verdad? Am, entonces allí es donde es igual, regresamos al tema del acceso y información lingüísticamente, culturalmente apropiada. Ujú. ujú. ¿Cuáles son? Oh, adelante, doctora. No, no, Sí. y también quería comentar un poquito que a mí algo que también me apasiona mucho es la salud mental en la mujer, porque la mujer, Ujú, la salud mental siempre hemos visto depresión y ansiedad. Creo que durante esta pandemia se ha destapado un poquito más,
pero creo que el problema a veces también hay un poco de estigma en nuestra comunidad hablar de la depresión y la ansiedad. Pero creo que también aquí es donde la mujer inmigrante, cuando deja su familia, deja su comunidad, llega a un país donde a lo mejor se siente rechazada, donde no conoce el idioma y se siente aislada, todo también eso también contribuye a depresión y ansiedad y creo yo que es importante comentarlo. Ujú. Sí, al último de la conferencia vamos a tener un poquito más de tiempo también para hablar de estos problemas mentales, pero doctora, ¿nos puede decir cuáles son las pruebas o estrategias de prevención para reducir la incidencia de estas enfermedades que nos afectan a nosotras, las mujeres latinas? Sí, yo pienso que lo primero es, como acaba de decir, la prevención. Y la Ujú, prevención puede ser por medio de acceso a pruebas de detección de cáncer, por ejemplo, lo que es la mamografía, el Papa Nicolau, y también prevención de las enfermedades cardiovasculares, que como dije hace ratito, es controlar la diabetes y hipertensión, ¿verdad? Segundo, también pienso que es muy importante que las mujeres tengan un médico de cabecera, de que tengan una clínica donde puedan ir y que se sientan en confianza de hacer preguntas, y que también tenga acceso a tratamientos más especializados si es que es necesario. Y luego también igual, vuelvo a las condiciones sociales y crear estas condiciones sociales que promueven la salud. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como la educación, puede ser tan sencillo como sueldos mejores para las mujeres, viviendas seguros, vecindades seguras para que las mujeres puedan ir a hacer ejercicio y convivir con la comadre, cosas que nos hacen sentir plenas y llenas. El chisme con la comadre. Nos ayuda bastante, Diana, a Sí, mí. ¿verdad? Es mi A terapia mí favorita. también. Y doctora, con respecto a la salud durante el embarazo, espero y en esta conferencia nos estén viendo muchas mujeres que a lo mejor estén pensando en tener un bebé o que ya actualmente están embarazadas y les preocupa mucho su salud y la salud de su bebé. ¿Nos puede explicar en términos generales qué es la diabetes gestacional, cómo se diagnostica y cuáles son los factores de riesgo de esta diabetes tan especial? Sí, pues la diabetes gestacional, gracias, hay que aclarar, porque definitivamente es una diabetes que ocurre cuando la mujer está embarazada. Entonces, la mujer que tiene diabetes y después sale embarazada es tipo 2, pero la mujer que desarrolla la diabetes durante su embarazo es lo que se considera la diabetes gestacional. Y eso ocurre generalmente porque cuando una mujer está embarazada hay muchos cambios en el cuerpo. Hay un aumento de peso, también las hormonas cambian y esas hormonas afectan a la insulina. Un paso hacia atrás en nuestra ciencia es que no sé si algunos recuerden que el páncreas es el órgano que produce la insulina. Entonces, cuando estamos embarazadas o si estamos embarazadas, esa insulina, bueno, perdón, cuando no estamos embarazadas, en todas las personas, hombres y mujeres, la insulina trabaja para bajar los niveles de azúcar. Así que cada vez que comemos una conchita o algo, sube la insulina y baja el azúcar. Y Ujú. hasta, mejor dicho, permite que esa azúcar entre a las células para que la puedan usar como energía. Pero en el embarazo, debido a esas hormonas, la insulina no es tan eficaz y entonces empezamos a desarrollar una resistencia a la insulina y eso da lugar a la diabetes gestacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese momento la mujer ya no puede usar la azúcar tan efectivamente como lo hacía cuando no estaba embarazada. Mm. ¿Y cómo se llega a diagnosticar, la diabetes gestacional, doctora? Bueno, primeramente no existen los síntomas, así que por eso aquí es donde Ajá. es tan importante que la mujer embarazada tenga su cuidado prenatal, porque no ocurren síntomas,
La única manera de darse cuenta si tienen la enfermedad es de que su médico le haga la prueba. Y todas las mujeres que tienen su cuidado prenatal, su médico les va a hacer la prueba. Generalmente ocurre como entre 24 y 28 semanas. Ujú. Mm, muy bien. Y digamos que por alguna razón esta mujer tiene su bebé y todo y no toma las medidas necesarias para cuidarse y controlar esos picos de, de Azúcar. mucho azúcar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuáles serían aquellas complicaciones que son más frecuentes de la diabetes gestacional? Bueno, las complicaciones más frecuentes son que generalmente cuando no hay ese control adecuado, los bebés crecen demasiado grandes Mm, y al nacer necesita la mujer tener una cesárea. También para la mujer hay complicaciones durante el embarazo. La mujer con diabetes gestacional tiene más peligro de que tenga una complicación como lo que es la alta presión durante el embarazo o hipertensión gestacional. ujú, Y también la mujer que tiene diabetes gestacional también corre el peligro de desarrollar el diabetes tipo 2 en un futuro. Entonces es bien importante que después de recibir el diagnóstico de diabetes gestacional, de que ya después de haber nacido el bebé, que la mujer siga haciendo, bueno, que cada año se haga una prueba, se haga su examen físico para asegurarse de que no tiene diabetes tipo 2. Y déjeme le digo, Diana, una cosa que para muchas mujeres cuando les dan ese diagnóstico, yo lo digo por amigas que lo han tenido y hermana y eso, es un shock y sí. este, baja un poquito es como un miedo que les da naturalmente, porque cuando lo que queremos para nuestros hijos es de que todo salga bien y cuando nos dicen que tenemos diabetes, como que nos cae bien pesado y muchas mujeres hasta caen en una depresión. Pero déjeme le digo que la mayoría de mujeres llegan a tener el control excelente porque están motivadas. Muchas mujeres cuando están embarazadas nos motivamos a cuidarnos porque hacemos Ujú, todo para nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál mujer no? Entonces, la verdad es de que si se conectan con una nutrióloga y tienen a su doctora, la mayoría de mujeres con diabetes gestacional tienen mucho éxito, mm, empiezan a comer un poco mejor, ujú, aprenden mucho sobre la nutrición y son hábitos que 5 o 10 años después pueden seguir. Y yo tengo muchas mujeres de que tuvieron el diagnóstico y 10 años después se acuerdan de todos los consejos y siguen esos consejos y más importante es que se lo pasan a sus hijos. ujú. Sí, es muy interesante, están muy motivadas y también les preocupa mucho la salud Sí, de sus bebés. sí. Entonces, yo creo que esa es la principal fuente de motivación y cambio. Doctora, ¿cuál es el tratamiento, físico y nutricional que debe tener una mujer que le acaban de diagnosticar, diabetes gestacional? Sí. Bueno, lo primero siempre es alimentación y ejercicio. Y como comenté Mm, hace ratito, la mayoría de mujeres no pasan de allí, llegan a controlarse. Entonces se les da una dieta, generalmente es una dieta un poco estricta que se basa mucho en el consumir poco azúcar y también bajar el carbohidrato. Y también consiste o se anima a que la mujer salga a caminar, si se puede, cada vez que come, ujú, porque cuando vamos a caminar, los músculos usan esa azúcar para energía, ¿verdad? Entonces, generalmente es el ejercicio y la dieta. Y mientras están haciendo esa dieta y el ejercicio, a la mujer se le pide que 4 veces por día se esté revisando el azúcar. Y si la mujer se puede mantener dentro de los rangos normales, entonces se considera controlada y sigue de esa manera todo su embarazo. mm, Si por alguna razón la alimentación y el ejercicio no es suficiente para lograr ese rango sano de azúcar, es cuando se le puede recetar insulina a la mujer. okey, muy bien. Pues ahí están los consejos de una experta, de la doctora Eva Galvez. Y antes de concluir con esta sesión de preguntas, ya hablamos anteriormente al inicio de la conferencia sobre
los problemas de salud que afectan a la comunidad latina. Ahora vamos a hablar sobre nuestras fortalezas a nivel comunidad. Doctora, ¿nos puede compartir qué ventajas tenemos nosotros como comunidad latina aquí en los Estados Unidos desde el idioma, comidas tradicionales, la cultura y cómo esto nos afecta emocionalmente y Ujú. físicamente también? Me encanta esta pregunta, Diana, porque yo creo que lamentablemente muchas veces cuando se habla de los latinos en los Estados Unidos, nos han puesto en una luz negativa. De hecho, en veces la narrativa ha sido de que debido a nuestros hábitos o nuestra cultura, de alguna manera somos culpables de nuestra mala salud o falta de progreso, pero yo diría que es todo lo contrario. Sí. Yo diría que son nuestras tradiciones, esos valores de familia, la unión de familia, el enfoque en las relaciones y en la comunidad y no el individuo, que realmente es lo que nos ha hecho progresar a pesar de las barreras que enfrentamos. Ujú, Entonces, pienso yo que son muchas ventajas. Por ejemplo, el valor de la familia, el amor a los demás, que pensamos en los demás antes de pensar en nosotros, o sea, no pensamos de una manera tan individual, pero en el ujú, colectivo. Eso nos ayuda mucho, sobre todo cuando enfrentamos enfermedades o retos. Por ejemplo, puede ser algún problema familiar, problema económico, problema de salud. Todo eso que la familia, la comunidad nos levanta es algo a nuestro favor. De hecho, hasta la comida, muchas veces las preguntas que tengo a mi paciente, doctora, quiero comer sanamente, ¿qué tipo de dieta debo de seguir? Y les digo, piensen en sus antepasados, esos frijolitos de la olla, esos nopalitos, esas verdolagas, ujú, todo eso orgánico y fresco, coma eso. Los granolas y que nos dicen que hay que comer y quién sabe qué tipo de cereal y que el keto y esto, yo no digo que sea malo, pero no es necesario buscar algo diferente porque ujú, nuestra cultura, en cuanto a la comida es excelente, ¿verdad? sí, También en cuanto a la salud mental, esos convivios que nos gusta hacer, que podemos pasar toda la noche platicando, bailando, son cosas que nos levantan el ánimo y nos levanta el espíritu. Y digo yo que otro grupo, quizás este, enfrentando las mismas barreras no tuvieran el mismo éxito y nosotros las hemos tenido. Entonces es muy importante como para mí, que soy hija de inmigrante, es de que pasemos esos valores, ese legado a nuestros hijos, porque de hecho hay unos estudios, Diana, muy interesantes ujú, que hablan un poquito sobre los jóvenes latinos que tienen éxito y un factor muy importante es ese sentido fuerte de la identidad étnica, o sea, un orgullo en nuestra cultura. Eso es ujú, algo que los empuja hacia adelante. Entonces, para mí es muy importante y por eso como a ustedes, su organización, les doy las gracias por hacer este ujú, trabajo, porque están promoviendo ese orgullo que sabemos que nos levanta y que es bueno para la salud. Yo tengo un lema y mi lema es de que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que la salud es un estado de bienestar completo y eso incluye lo físico, lo emocional, pero también lo social. Entonces, todos, ya seamos médicos, ya seamos maestros, ya seamos personas trabajando en organizaciones comunitarias, podemos tener una parte en promover estos valores tan hermosos. ujú. Muchas gracias por compartir esas bonitas palabras con todos nosotros, doctora, y concuerdo completamente con usted. Es bien importante enseñarles a la generación, a las nuevas generaciones, que estén orgullosos de sus raíces, de dónde vienen y que conozcan su cultura. Eso es bien, bien importante y le agradezco que lo haya mencionado en esta conferencia. Y bueno, pues estamos ya llegando al final.
de la serie de preguntas. Y antes de continuar con los comentarios y dudas que tienen ustedes, doctora, ¿nos puede decir cómo nos podemos comunicar con usted? Alguien que esté interesado en hacer una consulta médica con usted, ¿cómo le hace? Pues yo tengo mi consultorio en Hillsborough, entonces yo trabajo en Hillsborough en una clínica y como creo que comenté, soy una doctora de cabecera, tengo mi enfoque mucho en las enfermedades crónicas como son la diabetes, pero también la salud de la mujer. También todavía soy obstetra. Ya tengo como 2 años de que ya no atiendo los partos porque la verdad es que me sacaron muchas canas porque los bebés lloran a todas horas y sí he dejado de ir a atender los partos, pero aún sigo con haciendo también el cuidado prenatal. Pero sí, yo estoy en Hillsborough y creo que ahí está mi información por si quieren comunicarse conmigo. Perfecto, pues ahí pueden ver la información de la doctora Eva Galvez. Ella trabaja en Virginia García Memorial Health Center, que está ubicado en la ciudad de Hillsborough, Oregon. Pueden mandarle un email o también llamar al número que aparece en pantalla para que puedan hacer una consulta médica con la doctora. Y bueno, al parecer tenemos varias preguntas aquí en el chat y comenzamos con la pregunta. Ok, estoy aquí viendo el chat, doctora, un momento. No se preocupe. Ok. Mientras llegan las preguntas, yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles serían algunos de los hábitos saludables más importantes que todas las mujeres debemos de conocer antes del embarazo y durante del embarazo? Ujú, ujú. Bueno, yo creo que definitivamente cuando una mujer piensa tener un embarazo es muy importante de que se asegure que se esté alimentando bien. Entonces, una Ujú, alimentación que sea no solamente alta en verduras y vegetales, pero también las proteínas, también el carbohidrato también es muy necesario, aunque el carbohidrato a veces sí se puede limitar un poco. También un poco de ejercicio es bien ujú, importante y también si estamos queriendo, definitivamente buscando ese embarazo, y también las prenatales. ujú, Pero sí, y lo bonito es de que de las prenatales, el ejercicio y la alimentación es algo que lo podemos empezar antes de concepción, pero es algo que podemos seguir durante el embarazo. Y déjeme le digo que el ejercicio es algo que yo antes lo odiaba. Hasta a veces todavía lo odio un poco, pero es algo que cuando me siento muy estresada, porque yo, aparte de ser doctora, soy muy orgullosa de ser una mamá, soy también una esposa, soy hija, entonces tengo varias responsabilidades y todo ujú, me encanta, pero sí llego a esos momentos en que siento que perdí la cabeza y esos momentos de salir a darme es una entre caminada y corrida, porque correr, nomás puro correr no aguanto, pero sí trato de sudar un poco, de sentir esos latidos de corazón que suban y como que aparte que sé que me hace el bien, también me desestresa. ujú. Y entonces yo animaría a todas las mujeres que hagan un tiempito para hacer eso. Y también aquí le voy a hacer un comentario para nuestros hombres, que son muchas veces los aliados, en veces Ujú, también parejas pueden ser también nuestras amigas, o verdad. Pero aquí es donde pienso yo que nuestras parejas pueden tener parte de nuestra salud, porque las mujeres en veces ponemos a nuestra salud por último, cuidamos a los demás. Y hay veces que sabemos que tenemos que hacer ejercicio, pero no hacemos ese tiempo por atender a los demás. Y aquí es donde las parejas pido que nos animen y digan, ¿sabes qué? Me quedo con el niño o la niña un ratito, salte a caminar o estás un poco ujú, estresada, vete a tomarte ese cafecito. Porque claro que comenté mucho sobre las condiciones sociales, ¿verdad? En la comunidad, pero también nuestros hogares es una comunidad pequeña y creo que también allí hay barreras que a veces tenemos y hay que tratar de quitar esas barreras. ujú.
Doctora, lo que puede hacer es, en sus caminatas, se puede llevar a su comadre y echa el chisme y al mismo Exacto, tiempo las 2 se ejercitan. creo que sí, y luego el cafecito. Ajá, y luego ya el cafecito sin Sí. azúcar, sin pancito, sin conchita. Exactamente, de acuerdo, de acuerdo. No, es bien importante. Yo creo que Sí, necesitamos todas de un club de amigas. yo creo que sí, yo creo que sí, yo sería su primera inscrita. Sí, sí. Muy bien. Y aquí hay una pregunta de Antonio Huerta. Dice, doctora, ¿usted cree que la diabetes tipo 2 se puede prevenir? Muy buena pregunta. Excelente pregunta y definitivamente sí. Definitivamente el tipo 1 sabemos que eso sí es algo genético, pero el tipo 2 se puede prevenir y la manera que se puede prevenir es también con ese estilo de vida saludable. Entonces, Ujú, tratar de siempre hacer el ejercicio, comer saludable. Y algo que quiero comentar que antes hemos tenido mucho énfasis en el ejercicio para bajar de peso. Y no estoy en contra de eso porque hay veces que queremos bajar para vernos bien en la falda, no sé qué, pero realmente el ejercicio también tiene muchos beneficios. Cuando hacemos ejercicio regularmente, la insulina se vuelve más sensible. Entonces, a la pregunta de Antonio, si hacemos ejercicio diariamente, esa insulina es más sensible y con el tiempo, aunque comamos poquito dulce, esa insulina es muy efectiva en bajar el azúcar. Entonces, se puede prevenir y déjeme le digo que tengo pacientes que en veces resultan con el diagnóstico pero es algo, yo diría como leve. Les doy una pastilla, en veces ni les doy pastillas, hacen cambios drásticos y en 3 meses ya se les quita. O sea que es algo que también si lo detectamos a tiempo es ujú, reversible. Se puede retroceder y es increíble. Pero es allí cuando necesitamos, creo yo, acceso a un médico que nos entienda primeramente en el idioma y que también tenga ese contexto cultural. A mí me gusta mucho tratar de dar como alimentos que son apropiadas a lo que vamos a comer. Y ujú. todo eso pienso yo que sentir el apoyo de tu médico, también de la familia, es muy importante para prevenir y si no la podemos prevenir para controlar. Ujú. Y usted comentó que es muy importante detectarla a tiempo, ¿verdad? La Ujú. diabetes. Eso es como un factor bien importante. ¿Nos puede decir, doctora, cómo nosotros podemos darnos cuenta en cambios de nuestro cuerpo o que necesitamos hacernos ese tipo de prueba? Excelente pregunta, porque cuando ya está a una etapa más avanzada, en veces Ujú, las personas pueden presentar, generalmente los síntomas típicos es mucha sed, muchas ganas de orinar, resequedad ujú, en la boca, cambios en la vista, pero aún así, yo he tenido pacientes que me llegan a esa etapa y como le dije, con cambios, en veces con un poco de insulina, que no tiene que ser para siempre, también igual retroceden a un rango normal. Pero yo pienso que no hay que esperar hasta que nos lleguen esos síntomas, porque como le dije, cuando pasa así es de que el páncreas se está quemando, el páncreas ya está trabajando demasiado para sacar la insulina. Entonces lo mejor sería es tratar de hacernos un chequeo físico por lo menos cada 2 años. Yo sé que en veces puede ser cada año, si no se puede, nos sentimos bien, puede ser cada 2 años, pero definitivamente no hay que dejar que pasen más de 2 años y hablar con su proveedor, su médico y pedirle que le hagan la prueba. Y es muy fácil de hacerla por la vena o también hasta en el dedo. Ujú. ok, perfecto. Aquí una persona pregunta si usted hace consultas vía Zoom o solamente presencial. Fíjese que me está dando una idea. No, no, hasta ahorita no, yo las consultas las hago, bueno, la pandemia ha cambiado un poquito, ¿no? Sí hemos hecho algunas citas por teléfono, pero la mayoría yo diría que todavía el consultorio, la práctica que tengo es en persona, cara en cara. Pero las cosas cambian con la pandemia, han Ujú. cambiado y posiblemente en algún futuro sea así, pero ahorita solamente en la clínica. Ok, Gracias solamente, por la pregunta. únicamente presencial, Ujú, entonces. ujú. Ok, muy bien, perfecto. A ver, estoy viendo aquí si hay otros tipo de comentarios o Doctora, ¿le puedo preguntas. hacer una pregunta?
Claro que sí, Antonio. Por ejemplo, bueno, en ocasiones, supongamos, ¿no? Una persona está desarrollando diabetes o tiene prediabetes o ya está en la etapa de diabetes, ya tiene diabetes. Ujú. Em, eh, se podría esperar que en algún momento esa persona va a necesitar insulina, y hablando de diabetes tipo 2. Y por ejemplo, he escuchado, ¿no? No, que si ya necesitas insulina, quiere decir que ya estás muy avanzado, que ya o que ya hay mucho daño, o que ya la diabetes ha causado mucho problema. Em, ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Se Gracias. puede, se puede esperar que una persona con diabetes tipo 2 en cierta etapa necesite insulina o cree que De no? hecho, yo por eso a mí me encanta hablar de la diabetes, porque yo he visto, no, hay mucha gente que viven con la diabetes tipo 2 y nunca llegan a usar la insulina, pero es, Antonio, porque realmente hacen todo lo posible por tomarse sus medicamentos y por seguir las guías en cuanto a la alimentación y el ejercicio. Yo diría que yo tengo a muchas personas diabéticas y la mayoría no usan la insulina y creo yo que la mayoría nunca van a llegar a ese punto porque, como le dije, están siguiendo esas guías. Ahora, sí hay gente que sí empiezan a una edad muy joven, que hay personas que empiezan a veces a los 20, a los 30, hasta los 40 y es el tipo 2. Y si tardan mucho en atenderse, pues sí, sí, muchas veces necesitan la insulina, pero yo diría que más que nada, muchas veces no es necesario la insulina. Y otra cosa que quisiera comentar, y por eso es tan bueno poder consultar a veces con su proveedor, ya ahorita hay muchas medicinas que no son la insulina. De hecho, a lo mejor si ven la tele han visto a lo mejor comerciales sobre estos medicamentos nuevos, que son medicamentos nuevos que trabajan a veces hasta mejor que la insulina. En veces también es pastilla o en veces es solamente una inyección al día. Entonces, esto es un tema en que hay muchas, muchas investigaciones y yo para mí, cuando tengo un paciente que se le da el diagnóstico, les digo, esta es como tu segunda oportunidad de hacer los cambios para no llegar a tener estas complicaciones. Ahora, también me hizo la pregunta, no quiero que se me olvide y ahorita ya se me olvidó, me iba a hacer, a ver si después se me entra en la mente, pero creo que me hizo otra pregunta y ahorita se me fue de onda, pero si tiene otra pregunta o más comentarios, favor de dejarme saber, Antonio. Bueno, el otro aspecto de la pregunta era, por ejemplo, si la persona llega a la etapa donde necesita insulina, significa que ya hay que ya la diabetes ha causado mucho Y- daño, mm, mm, o generalmente, ¿qué significa eso? Gracias. No, y ese es el problema que muchas veces en nuestra comunidad naturalmente le tenemos un poco de miedo a la insulina porque conocemos a gente que usa la insulina y al año les cortaron el pie o tuvieron un derrame. Pero la insulina es otra herramienta que tenemos los doctores para rápidamente llegar al control. De hecho, yo he tenido, ya es un estilo que tengo que si una persona me llega muy descontrolado, en veces como dicen, saco toda la herramienta que tengo y les digo, le voy a dar la insulina por 3 meses, 6 semanas, 4 semanas. En veces, Antonio, solamente con un mes o 2 meses, rápido baja el azúcar y la dejan. Ujú. Hay mucha gente que usan la insulina nomás un tiempo para que más rápido puedan llegar a su meta y ya después la puedan dejar. Y yo pienso que los doctores también, bueno, mucha gente le tiene miedo, pero es una herramienta que en veces no usamos o nos esperamos mucho para usarla por muchos factores. El paciente no quiere porque tiene miedo y también para el doctor no es tan fácil, hay que hacer cuentas de cuánta insulina, pero pienso yo que es una herramienta que necesitamos empezar a usar
más pronto y de esa manera la podemos dejar. Y en veces lamentablemente nos esperamos a usar esa herramienta hasta el último y por eso las personas piensan que la insulina am, mata o causa complicaciones y no es así, es una asociación, pero no tiene nada que ver. Ujú. Ujú. Muchísimas gracias. Una pregunta más. En ocasiones, por ejemplo, también hay mucha comercialización sobre las vitaminas, suplementos. Em, ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Es bueno tomar vitaminas? Es bueno seguir ese camino o debemos de mantenernos con nuestras tortillas, frijoles, agua y todo eso? Me encanta esa pregunta y muchas gracias porque yo pienso que a veces nos enfocamos demasiado en los productos naturales y las vitaminas y en veces lo que estamos haciendo es gastando nuestro dinero. Las vitaminas yo digo que son necesarios para suplementar. O sea, si somos vegetarianos y no estamos comiendo tal alimento, entonces a lo mejor necesitamos la vitamina. Pero si tenemos una dieta variada, una dieta que consiste de muchas cosas, no es necesario tomar vitaminas. Entonces hay mucha gente que en veces dicen, bueno, voy a comprar esta medicina porque me han dicho que es buena para tal cosa, pero gastan su dinero en la vitamina y no compran sus medicamentos. Entonces, y igual, eso tiene que ver mucho, Antonio, con el punto que hizo, que es los comerciales, los medios sociales que están promoviendo las cosas. Pero le digo a la gente, desafortunadamente no hay una pastilla mágica y para mí lo más importante es la alimentación sana. Y yo estoy un fan de la alimentación del mexicano de antes, bueno, todavía, pero en veces también en las ciudades ya vemos también que los maruchan y todo eso, pero am, soy un fan de eso y del ejercicio. Y no es de que tenemos que ir a correr un maratón, pero simplemente salir a caminar o salir a nadar o hacer actividades. Entonces, por mi parte, en cuanto a las vitaminas, yo no soy fan de las vitaminas. Entiendo que hay gente que tienen ciertas enfermedades muy específicas que a lo mejor necesitan un suplemento, pero la mayoría de nosotros, mi opinión como doctora es que no es necesario. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Antonio. Doctora, yo siento también, en mi opinión personal, es lo importante también es hacer esos cambios pequeños que pueden hacer un gran impacto, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y, Exacto. ajá, por ejemplo, en vez de tomar leche, podemos cambiar la leche de almendras. Ujú. Hay muchísimos tipos de otro tipo de leches y como usted dice, no hay nada como lo fresco, como lo natural. Sí, Ujú, sí, y no, y qué bien que hizo ese punto, porque es cierto, en veces pensamos que tenemos que hacer unos cambios enormes y en ujú, veces es cuando nos sentimos que hemos fallado. Y gracias por hacer ese punto. Son pasos pequeños ujú. hacia salud, creo que es lo más importante, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y para cerrar con broche de oro esta conferencia, ¿cuáles serían sus algún último consejo que le gustaría compartir con nosotros, doctora? Mm. Bueno, yo diría que porque estamos celebrando a las mujeres Ujú, en este mes, yo quisiera decirles a todas las mujeres que estamos aquí reunidas o los que estamos en la comunidad de que hay que asegurarnos también de cuidarnos, hay que darnos ese amor que muchas veces brindamos a nuestras familias, también hay que darnos ese amor propio, hay que cuidarnos, porque creo que la mujer sana, no solamente físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente, creo que somos mejores esposas, mamás, hijas, y creo que es bueno para todos. Pienso que una manera de que los latinos podamos prosperar es cuando las mamás están prosperando, ya sea también que están estudiando o que están trabajando, que están luchando.
por superarse. Nos da también una satisfacción personal, pero toda la familia beneficia. Entonces las Ujú. animo a todas de que busquen darse ese amor propio, así como le dan a sus familias. Y gracias a toda la gente, como le digo, mi gente, porque ustedes son mi comunidad y muy orgullosa de ser latina, hija de inmigrantes y siempre estaré dispuesta a darles consejos y de apoyar a su organización. Así que gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho por habernos compartido información muy importante con todos nosotros, con la comunidad latina y sobre todo las mujeres latinas. Y también la aprovecho para felicitarla por su gran labor que ha hecho y por tantos años de dedicación y trabajo duro en nuestra comunidad latina, aquí especialmente en el estado de Oregon. Le Pues agradezco mucho. muchas gracias por sus palabras, Diana. Le agradezco mucho y es un orgullo para mí. Gracias. Y bueno, así concluimos con esta sesión. Les agradezco a todos por habernos sintonizado una vez más y los invito a que compartan este video en sus redes sociales, en Facebook y también al mismo tiempo que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como comunidad y herencia cultural. Nos vemos en nuestra siguiente sesión informativa programada el martes 12 de abril. Misma hora, mismo canal, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico. Nosotros somos Comunidad y Herencia Cultural, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Eugene, Oregon. Y el equipo de este programa incluye a Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, Alejandro Guzmán atrás de cámaras en el apoyo técnico y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos. Adiós. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias.